Ismael es regente de vida silvestre. Él tiene más de 8 años de experiencia en este tipo de labores. En Carrillo, Guanacaste, es consultor ambiental, además es profesor de cursos de historia natural para guías naturalistas. Además es supervisor y regente de algunos proyectos de conservación y manejo de vida silvestre en provincias como Cartago, Alajuela, Guanacaste y San José. El día de hoy, Ismael nos va a impartir la charla sobre las zonas vivas en Costa Rica. Muchísimas gracias, Ismael. Igual para ustedes, muchachos, por favor, mantener sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas. El chat está a disponibilidad para que hagan sus consultas y iniciamos con la sesión de hoy. Gracias, Ismael. Bienvenido. Muchas gracias, doña Cintia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Sabemos como que el tiempo premia un poquito, así que vamos a comenzar. A ver, siempre tarda un segundito. Ok. Ahora sí, creo que todos la ven, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, Ismael, nada más para recordarles, por favor, que anoten sus datos, nombre, número de cédula, grupo al que pertenecen en el chat de la reunión. Gracias. Bien, el tema de hoy se llama Zonas de Vida de Costa Rica. Vamos a comenzar un poco hablando acerca de cómo se formó Costa Rica, porque es para entender las zonas de vida, para entender la grandísima biodiversidad que por suerte tenemos nosotros, es importante saber el motivo de esto el 100% se debe a nuestra posición geográfica, a la suerte que tenemos de encontrarnos entre dos grandes océanos, ¿verdad? Y entre dos grandes masas continentales. Estamos en el puro centro. Entonces, en este dibujo podemos ver cómo se inició Costa Rica, parte de Nicaragua y Panamá, con la formación de islas de origen volcánico, pequeños volcanes que se originaban bajo el mar, que después estamos hablando de miles de millones de años de acción volcánica. Las islas llegaban hasta la superficie y se iban interconectando entre ellas. Entonces, la misma acción volcánica iba, como decirlo así, va rellenando un poco más esa isla hasta que se forman grandes extensiones de terreno y luego estas islas van formando archipiélagos que durante el paso de millones de años se van conectando entre sí. Entonces vemos, por ejemplo, las que tenían el nombre llamado Islas Guanarrivas. De este lado está la península de Santa Elena, parte de la península de Nicoya también, que son las tierras más viejas del país. En esta zona vemos la península de Osa, ¿verdad? Y toda esta parte todavía cubierta por el mar. Yo no sé si algunos de ustedes, bueno, es súper común en algunas zonas montañosas del país encontrarnos fósiles. Montañas de 1500 metros para arriba, encontrarnos fósiles de conchas, fósiles de almejas. Es increíble pensar que en algún momento todo esto estuvo bajo el agua. Luego, con el paso obviamente cuesta mucho imaginarse esto, ¿verdad? Cuesta mucho imaginarse en la cabeza el paso de millones y millones de años, pero son procesos súper lentos. Luego, el país siguió formando las cordilleras más importantes, obviamente también de origen volcánico. Luego, procesos de erosión, de lluvia, iban llenando de terreno las partes inundadas hasta que ya fueron formándose las grandes valles y las grandes llanuras con los que cuenta el país. Ahí tenemos otra imagen que nos ilustra esta parte, en donde ya, por ejemplo, se cierra las Islas Guanarrivas, al final cierran lo que se formando el lago de Nicaragua, perdón, y se termina formando este puente que conecta Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Entonces, ¿qué pasó? Desde el punto de vista de biodiversidad, animales que se encontraban únicamente en el continente, en la parte norte del continente, comenzaron a migrar hacia el sur. Ya había un puente que los conectaba y viceversa. Estamos hablando de animales muy antiguos, ¿verdad? Que vivían en la parte sur, comenzaron también a migrar hacia
hacia el norte. Entonces hubieron grandes movimientos migratorios de animales que comenzaban a extender sus rangos de acción. Y mucho de esta vida silvestre que vivía en ese entonces, pues decidió quedarse acá. Se adaptó y se quedaron a vivir acá, y por eso Costa Rica tiene una gran biodiversidad, un gran abanico de diferentes climas, temperaturas, alturas. Entonces todo esto genera muchos microclimas que son los que permiten que una gran cantidad de especies de animales vivan. Esta es otra imagen que ilustra un poco las principales montañas y llanuras del país. Bien, entonces, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que la biodiversidad ha sido un instrumento para el desarrollo de nosotros. Nuestra principal actividad, bueno, es el turismo, que se ha visto muy, muy afectada con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que, bueno, obviamente son muchas las actividades que se han visto afectadas, pero el turismo es quizá una de las mayores. Entonces, de las especies que se supone que se encuentran en el país, tomando en cuenta insectos, plantas, todo, alrededor de 500,000, se estima que más o menos es un 4% de todas las especies que se encuentran en el planeta. Pero obviamente lo increíble es que estamos hablando de un porcentaje pequeñísimo de terreno. Entonces, Costa Rica posee la mayor densidad de especies a nivel mundial. Por ejemplo, en un solo kilómetro cuadrado de terreno, en un bosque de Costa Rica, se pueden encontrar muchísimas más especies que en países de muchísimo más tamaño en otras partes del mundo. Entonces, tenemos muchísimas especies y gracias a la diversidad de climas y zonas que tenemos, que es lo que vamos a hablar más adelante, denominados zonas de vida. Obviamente, como les comenté, de estas 500,000 especies, pues 300,000 son insectos. Entonces, más o menos son las especies descritas, pero se cree que posiblemente sean muchísimo más. Como les comentaba, dos costas, ¿verdad?, generan una gran diversidad. Un sistema montañoso central provee valles, llanuras. Entonces, pues el país es muy rico tanto en ecosistemas y por consiguiente va a ser rico también en especies. Tenemos solamente el 0.03% de la superficie terrestre del planeta, 51.100 kilómetros cuadrados. Los 51.100 kilómetros cuadrados donde se encuentra la mayor densidad de animales. Entonces, es increíble pensarlo. Obviamente tenemos mucho más mar, tenemos 589,000 kilómetros cuadrados que necesitamos, ¿verdad?, obviamente proteger aún más de lo que actualmente se está protegiendo. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos entre la lista de los países más diversos del mundo, en el top 20. Pero si nos comparamos con esos países, vamos a encontrar, por ejemplo, México, Brasil, Colombia, países, Ecuador, países obviamente muchísimo más grandes que nosotros y obviamente con mucha más extensión de terreno, bosques. Pero es impresionante ver cómo Costa Rica, a pesar de tener un territorio tan pequeño, somos muy, muy, muy diversos. Entonces, las zonas de vida las creó un científico de apellido Holdridge, clasificándolas tomando en cuenta varios aspectos, pero principalmente altura y precipitación. Fueron prácticamente dos de los factores más importantes. Pues estas herramientas de clasificación son muy, muy útiles porque nos dan una idea de cuánto cambia la vegetación, cuánto cambia la diversidad de fauna conforme nos vamos moviendo entre diferentes zonas, ¿verdad? Este es un mapa a color de las zonas de vida de Costa Rica. Son 12, en donde cada color representa una zona que ya las vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, la primera, ¿verdad?, que es donde yo me encuentro actualmente, es el bosque seco tropical. Esto es una foto comparativa de
exactamente el mismo sitio, la misma foto, durante la estación seca y durante la estación lluviosa. Vean que el cambio es impresionante. Apenas si se ve el cielo atrás. En cambio, en la estación seca, ¿verdad? Vean que se puede ver bastante el fondo. Los árboles prácticamente pierden todo su follaje. Esto se da únicamente acá, en la parte norte de Guanacaste y algunas zonas también de Nicaragua. Es una lástima porque es uno de los bosques que más se ha destruido, porque la gente pensaba, bueno, eso no tiene riqueza, no se ve como un área muy diversa. Entonces, pues cortémosla y sembremos. Actualmente el bosque aquí en Guanacaste, pues ya se ha venido recuperando un poco más, pero en su momento, en los años 60, 70, casi que se destruyó todo, ¿verdad? Para caña de azúcar, todo lo que es agroindustria, ganadería, arroz. Pero bueno, por dicha, ahí se ha ido recuperando un poco más. Estas son algunas de las características. Vamos a hablar de las principales características de cada zona de vida y un poco acerca de la zona del país en donde podemos encontrarla. Entonces, aquí hay una marcadísima diferencia entre las estaciones del año. Comúnmente en Costa Rica se habla de invierno y verano, sin embargo, está mal dicho. La forma correcta de decirlo es estación seca y estación lluviosa. La estación seca en Guanacaste, en la parte seca, porque también hay parte húmeda en Guanacaste, va desde noviembre a mayo. A veces inclusive estamos en junio y todavía no llueve. Entonces, la tierra, pues sí resiente mucho la sequía, que a veces se extiende por un mes y medio y más. La precipitación va a ir entre los 1.500 a 2.000 milímetros anuales y una temperatura promedio entre 26 a 28 grados, igual anuales, pero se llega a veces a temperaturas mayores a los 35 grados fácilmente. Los árboles no alcanzan alturas tan altas en promedio, más o menos unos 25 metros, pero sí hay una característica muy distintiva de los árboles de Guanacaste. Son troncos cortos, no van a ver esos troncos delgados, sino que son troncos anchos, son cortos, ramificados en copas extendidas en forma de sombrilla o en forma de hongo y con raíces muy profundas. Ahí sí es donde está la diferencia. La energía se va a concentrar en hacer crecer esas raíces hacia adentro. No tanto un tallo, ¿verdad?, que va desde la superficie del suelo hasta arriba, sino que el árbol realmente va a tener raíces muy profundas para lograr llegar hasta donde está la humedad. Y la mayoría de los árboles producen flor durante la estación seca. ¿Por qué? Porque hay menos competencia de luz. La mayoría de los árboles son caducifolios, pierden su follaje durante la estación seca, entonces ahí es donde los árboles florean y producen frutos también. Entonces, es interesante porque los animales pues les falta mucha agua durante la estación seca, pero paradójicamente es cuando hay una mayor cantidad de alimento, porque la mayoría de los árboles están produciendo flores, frutos y semillas. En cambio, durante la estación lluviosa en la cual estamos, hay mucho follaje, todo se ve lindísimo, todo se ve verde, pero los bosques nativos no están produciendo frutos. Entonces es interesante esa parte. Algunos ejemplos de áreas protegidas con bosque seco tropical, Parque Nacional Palo Verde, no sé si algunos han visitado estas áreas, Parque Nacional Santa Rosa, Estación Experimental Forestal Horizontes, el Parque Nacional Guanacaste, bueno, hay varias zonas ahí. Toda el área costera de Guanacaste también, de la parte norte, ¿verdad? Porque la parte sur de la península sí ya es un poco más húmeda. Este es el típico árbol que nos encontramos, ¿verdad? Este es un higuerón, un potrero donde vemos que tiene tallos bastante cortos, pero si nosotros pudiéramos ver a través del suelo, nos daríamos cuenta que las raíces de ese árbol sí están súper profundas. Este es el bosque húmedo tropical. Este es un ejemplo de otra zona de vida denominada bosque húmedo tropical. Es una de las zonas más extensas de Costa Rica. De hecho, es la más extensa, de la que comúnmente se encuentra en la mayor parte del país y se encuentra en las zonas bajas tanto del Pacífico como del Caribe. ¿Se acuerdan que en Guanacaste lo más que llueve en un año bueno de lluvia, ¿verdad? Donde no se presenta el fenómeno del Niño,
vamos a tener así con suerte 2000 milímetros de lluvia, pero ya vemos que en esta zona de bosque tropical húmedo, 2000 es lo mínimo. Entonces, ya nos damos cuenta de la gran diferencia que hay, ¿verdad? Son zonas bajas también, al igual que el bosque seco tropical, pero con la diferencia de que llueve muchísimo. La temperatura promedio anual anda entre los 24 y 30 grados. Los árboles son siempre verdes, con una breve estación seca. Sí hay una estación seca marcada, pero es bastante breve. Obviamente, al haber mayor vegetación, mayor cantidad de árboles, hay una gran competencia por la luz solar, entonces los árboles tienden a intentar crecer lo más rápido que pueden con tallos delgados para alcanzar una buena posición en el dosel del bosque, la parte más alta. Entonces vamos a encontrar bastantes árboles altos y con un tallo o fuste delgado. Es la segunda zona con mayor diversidad del país. Diversidad me refiero a cantidad de especies de plantas, cantidad de especies de animales. A eso me refiero con diversidad. Entonces, es la segunda zona donde vamos a encontrar una mayor cantidad de vida en este caso, tanto de plantas como de animales. Pues estamos hablando de zonas que se encuentran tanto en las cordilleras de Tilarán, en las partes más bajas de las cordilleras, la zona central de Limón, central y un poco más hacia el sur, y en el Pacífico Central, zonas, por ejemplo, como Quepos, estas zonas que son bastante lluviosas, pero que sí tienen una estación seca. Aunque corta, sí se nota, es marcada. Luego entramos al bosque muy húmedo tropical, que es un bosque bajo, ¿verdad? En donde ya la precipitación es muchísima. No hay una estación marcada, una estación seca marcada, y en donde ya tenemos una mucho mayor cantidad de lluvia comparado con el anterior. Esta es la segunda zona más extensa que encontramos en el país. Es un bosque perennifolio, o sea, siempre verde, los árboles no pierden su follaje, posee muchos estratos. Con estratos me refiero a las alturas que puede alcanzar el bosque. Por ejemplo, la parte más alta es el dosel, luego están los estratos medios, donde va el subdosel, sotobosque, hasta llegar, digamos, al piso del bosque, donde vamos a encontrar, dependiendo del bosque y de la zona de vida, vamos a encontrarnos con arbustos, plantas pequeñas, herbáceas, helechos, palmeras. Normalmente en bosques en donde se encuentra un dosel muy cerrado que no permite el paso de luz solar, vamos a encontrarnos plantas normalmente de tipo aráceas con grandes hojas, ¿verdad? Porque la idea es captar con las hojas la mayor cantidad de luz solar posible. Encontramos árboles bastante altos, ¿verdad? Que pueden llegar entre los 45 a 55 metros de alto. En el piso del bosque hay muchas palmeras, arbustos y hierbas llamadas gigantes. Vean la precipitación de este bosque. Estamos hablando de 4.000 a 8.000 milímetros. ¿Cuánto es eso? Bueno, 4.000 milímetros son 4 metros. Quiere decir que si nosotros en todo un año medimos lo que llueve en esta zona, tomamos, no sé, un tubo y medimos la cantidad de lluvia, la cantidad de lluvia va a alcanzar 4 metros, hasta 8 metros. Entre 4.000 y 8.000 milímetros de lluvia en promedio. Es increíble la cantidad de lluvia que cae en estas zonas. La temperatura igual va a oscilar porque estamos hablando todavía de zonas bajas, entre los 24 y 30 grados. Entonces va a haber, son zonas normalmente calientes, pero muy, muy, muy húmedas. Llanuras de Sarapiquí, todo lo que son estas partes súper húmedas de Tortuguero, zonas bajas del Golfo Dulce también. Ahí vamos a encontrar este tipo de zona. Luego, el bosque húmedo premontano, pues es donde encontramos el Valle Central en este caso. Por eso es que puse esta imagen con algunos parches de bosque. Y pues lamentablemente mucho de este bosque ha sido muy alterado. Presenta más que todo 2 estratos y es un bosque semideciduo, o sea que algunos árboles sí pierden su follaje. Los árboles más altos alcanzan los 25 metros de alto y pues como les comenté, la zona de vida más alterada de Costa Rica pues se ubica donde se encuentra la mayor densidad poblacional. Entonces, pues ya no quedan áreas con bosque primario en esta zona, que usualmente abarca todas las partes bajas del Valle Central.
Luego pasamos al bosque húmedo premontano. Ya vamos subiendo altitud y entonces vamos a tener siempre una comparación entre cuánto llueve y qué tan alto es el sitio, o sea, qué tan húmedo es y qué tan alto es. Entonces ahí es donde va a ir cambiando. Esta zona se encuentra más o menos ya entre los 1200 a los 2200 metros. Perdón. Estamos hablando sobre lluvia, precipitación de lluvia. Vamos a tener una precipitación entre los 1200 y los 2200 milímetros. O sea, no llueve tanto, a pesar de ser un bosque húmedo. Sin embargo, como estamos hablando de una altura ya de algunas zonas del Valle Central, algunas zonas un poco más altas del Valle Central, pues la evapotranspiración no es tanto, entonces la altura se mantiene. Más o menos, si hay una estación seca marcada de 3 a 5 meses y la temperatura promedio anual va a estar entre los 24 grados. Luego pasamos a el bosque muy húmedo premontano. El bosque muy húmedo premontano presenta 2 a 3 estratos. Es semiperennifolio, o sea, algunos árboles sí van a perder vegetación en algunas épocas del año. Posee árboles de gran altura, algunos pueden llegar hasta más de 40 metros, y las temperaturas oscilan entre los 18 a 24 grados. En esta zona sí va a llover mucho más. La temperatura promedio va a oscilar entre los 4000. En algunas zonas puede llegar a sobrepasar los 7000 milímetros. Entonces sí es bastante lo que llueve en esta zona. Vamos a encontrar las partes medias de la cordillera Talamanca, cordillera volcánica central, la vertiente en la parte atlántica y también algunas partes de la cordillera de Tilarán se ubican dentro del bosque muy húmedo premontano. Luego, el bosque pluvial premontano, perdón, es la zona de vida siguiente. Es un bosque perennifolio, siempre verde, de una altura ya un poco más intermedia, que posee 2 o 3 estratos bien marcados. Generalmente con árboles de entre 30 a 40 metros de alto con copas redondas. Y en el suelo también va a ser muy común encontrarnos palmeras, hojas de tipo palmera, palmeras pequeñas. No sé si han caminado en bosques muy tupidos, donde hay un dosel cerrado, en algunos parques nacionales, vamos caminando y a pesar de que, digamos, uno vuelve a ver esa montaña, así, ese bosque tan bonito, y cuando ya estamos ahí nos damos cuenta que en el piso del bosque no hay tanta vegetación, y es por eso, porque la luz solar es mínima la que puede alcanzar el suelo. Entonces las plantas tienen que adaptarse. Las plantas que necesitan luz solar pues no van a poder vivir en esa zona. Ahí la competencia es por luz, un estrés lumínico alto. Entonces solo algunas plantas son capaces de sobrevivir a la sombra. Entonces normalmente vamos a encontrar muchas plantas muy parecidas, que son las únicas que pueden dominar esa zona. En este bosque pluvial premontano ya vamos a encontrar, por ejemplo, dominancia de algunas especies, como les vengo comentando. En este caso, ahí me falló, tengo que escribir también, los helechos arborescentes. Son estos helechos gigantes que tienen un tallo, que son bastante altos, dominan muchísimo y ya comenzamos a ver muchísima cantidad de plantas epífitas. Es suficiente para que estas plantas sean muy abundantes, perdón, me refiero a todo lo que son orquídeas, también bromelias, y es una zona bastante húmeda donde las precipitaciones van a variar entre los 4000 y 7000 milímetros. Ya vamos a encontrar zonas bastante altas de las cordilleras, por ejemplo, zonas de la cordillera volcánica central, por ejemplo, en la zona de Cartago, estas partes altas de Cartago, en donde podemos encontrar el Parque Nacional Tapantí, por ejemplo. Esto es para los que no me habían, no sabían lo que es un helecho arborescente. Este es un ejemplo de
estos helechos arborescentes que ya es común encontrarlos en el piso de este tipo de bosque. Luego tenemos el bosque húmedo montano bajo. Este es un bosque un poco más abierto, es perennifolio, también es siempre verde todo el año, los árboles no pierden su follaje durante ninguna época del año y más o menos presenta 2 estratos de crecimiento de árboles. Y el rango de precipitación es un poco menor, oscila más o menos entre los 1.400 a los 2.000 milímetros. Presenta un periodo efectivo, ¿verdad? Moderado de más o menos 2 a 4 meses secos, en donde no llueve. Entonces, nos damos cuenta que a pesar de ser una zona alta, dependiendo de la posición geográfica, la posición de las nubes, a veces van a ser zonas húmedas, a veces no tan húmedas. Aquí encontramos, por ejemplo, zonas cercanas a Zarcero. Esta zona también encontramos los cerros de Chomogo, por ejemplo, y localidades y lugares ubicados más o menos entre los 1.400 a los 2.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nos damos cuenta que en este tipo de bosque ya vamos subiendo cada vez más con este rango, ¿verdad? De más o menos 700 metros que hay entre 1.400 a los 2.100 metros. Luego está el bosque muy húmedo, montano bajo. Vemos que va de húmedo a muy húmedo y pluvial. Este bosque se caracteriza muchísimo, se distingue mucho por ser bosque de mucha neblina durante periodos largos del día y normalmente durante el año. Por eso en otras zonas se les llama bosque nuboso. Las precipitaciones van entre los 1.850 milímetros hasta los 4.000 milímetros anuales. Entonces son lugares bastante lluviosos también, aunque no se comparan con los datos anteriores que veíamos de bosques muy húmedos tropicales que sobrepasan a veces los 7.000 o hasta 8.000 milímetros, pero sí es bastante húmedo. Por ejemplo, estas zonas, algunos bosques del Cerro de la Muerte, las partes altas de Monteverde, por ejemplo, son zonas típicas de bosque muy húmedo montano bajo. Es una topografía muy accidentada, posee áreas montañosas, montañas muy pequeñas, muy quebradas. Entonces, las laderas van a parar mucho la humedad y esto produce un efecto de lluvia constante muchas veces. Entonces, tenemos una ladera de una montaña donde viene una brisa que pues, va jalando mucha humedad y al contacto con la montaña, pues se viene la precipitación y esto provoca también que haya mucha neblina. Ya en este bosque vamos a encontrar estructuras, sobre todo en las partes más altas, estructuras ya dominantes de robles que pueden sobrepasar los 40 metros de altura. En las partes más bajas sí vamos a encontrar un poco más de comunidades más diversas de plantas. El género Quercus que aparece aquí son los robles de montaña, robles que crecen bastante, que durante muchos años se talaron para utilizar su madera, que es muy buena, muy resistente, y sobre todo la industria del carbón utilizaba muchísimo la madera del roble también para producir carbón. En algunas zonas bajas del Cerro de la Muerte todavía se pueden encontrar antiguas carboneras en donde hacían carbón con esta madera. Mucho de ese bosque, sobre todo en las partes bajas del Cerro de la Muerte, se talaron antes para producir carbón, que era un buen negocio, carbón vegetal en ese momento. Luego, continuando con las zonas de vida, tenemos el bosque pluvial montano bajo. Esta es una zona, por ejemplo, esta fotografía es de una de las lagunas del Parque Nacional Volcán Poás. Este es un bosque perennifolio de altura de baja a media, con 2 estratos de árboles marcados.
árboles que no van a sobrepasar los 50 metros, perdón, los de 25 a 30 metros de altura, aunque algunos, sobre todo los del género quercus, del género del roble, sí van a poder pasar a los 50 metros, árboles muy, muy, muy altos en algunos casos. Aquí sí llueve montones, ¿verdad? Todo lo que es pluvial, vamos a tener muchísima lluvia. En este caso, un promedio anual de unos 8,000, inclusive algunas zonas puede llegar a superar los 8,000 milímetros de lluvia. Ya nos deseáramos esa cantidad de lluvia aquí en Guanacaste, pero no se puede. A pesar, ven lo increíble de esta zona, que a pesar de que llueve 8,000 milímetros al año en promedio, hay una estación más o menos marcada, ¿verdad? Que no sobrepasa los 3 meses. Cuando hablamos de estos bosques húmedos y hablamos de que sí hay una estación seca como tal, pues no es como acá, sino que simplemente la precipitación o la cantidad de lluvias va a disminuir un poco. A veces la gente bromea y dice que es mejor decir que es la estación lluviosa y la muy lluviosa, porque la verdad siempre, nunca deja de llover. Pero hay zonas donde uno visita y cuando uno hace giras de trabajo y todo eso, donde la gente le dice, uno encuentra esa humedad y eso todo verde y húmedo por todo lado, y le dicen, no, hombre, eso está averanado, ya tiene como 3 días que no llueve, y uno se deseara toda esa humedad, ¿verdad? En este tipo de bosque ya las epífitas, en su mayoría orquídeas y bromelias grandes, ¿verdad? Bromelias, no sé si saben lo que es una bromelia, son plantas que, como las coronas de las piñas, de hecho la piña es una bromelia que están pegadas en las ramas de los árboles, para poder alcanzar mejor luz solar. Ellas también guardan muchísima agua entre sus hojas, que se llaman brácteas, y esas pequeñas piscinitas que hacen entre las hojas son ambientes muy, muy adecuados para la vida. Ahí crecen insectos, crecen un montón de insectos acuáticos, y es muy, muy conocido porque las utilizan las ranitas venenosas para colocar los huevos entre las brácteas de las bromelias. Los troncos van a estar siempre cubiertos de musgos, inclusive las hojas de los árboles van a estar cubiertas de musgo. La humedad es tal, ¿verdad?, que uno ve un árbol y cuesta mucho saber el color del tallo porque está todo cubierto de musgo, cubierto de verde. Es una zona bastante extensa en la mayoría de la cordillera de Talamanca y algunos sitios un poco más altos de la cordillera volcánica central también. Luego, el bosque muy húmedo montano, en este caso, ya vamos subiendo mucho más, estamos llegando casi a las cumbres de las montañas más altas del país. Por ejemplo, es una foto del volcán Irazú, en donde ya tenemos una característica de bosque típico. Casi que solo ahí en el volcán Irazú donde vamos a encontrar esta zona de vida, y más o menos el rango de lluvias anuales presenta un promedio entre los 1.800 a 2.300 milímetros. Pasa que no se tiene mucha información sobre este tipo de bosque en particular, porque la mayoría se encuentra en esta zona específica del volcán Irazú y sobre todo en toda la zona aledaña al cráter, es donde se encontraba en este caso la mayor cantidad de este tipo de bosque, este tipo de zona de vida, pero por las erupciones del volcán entre los años 63 al 65, pues la mayoría de esta zona de vida, de este bosque, fue destruido. Entonces, realmente hay muy pocos datos sobre ella, sobre qué se encontraba, el tipo de bosque, las especies que dominaban, si había más hierba, había más. Entonces, para entenderlo un poco, lo que se hace actualmente es basarse en algunos sitios cercanos y de alturas similares. Normalmente ya estas zonas van a estar dominadas por árboles de roble y de jaúl también, que son árboles que crecen en alturas ya superiores a los 2.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Ya son árboles de hojas duras, no sé si han tocado la hoja de un roble, es un árbol de hojas duras, hojas que resisten mucho la radiación solar, ya que en estas zonas la radiación solar es muchísimo más alta que en las zonas más bajas. Este es el bosque muy húmedo montano, igual, ¿verdad? En el que estamos hablando. Ah, bueno, aquí lo que quiero mostrar es el ejemplo de estos árboles. Entonces, el de la izquierda es un roble, robles altos. Es muy común encontrarlo en las partes altas del Cerro de la Muerte, las partes medias altas del Cerro de la Muerte. A la derecha tenemos árboles de jaúl. Son, ¿verdad?, tallos muy delgados, pero sí árboles que pueden alcanzar alturas considerables de hasta 40, 50 metros, que para los bosques tropicales sí es bastante. Como ven, el árbol de la izquierda, por ejemplo, tiene mucho musgo pegado ahí en las bases y no se nota mucho, pero en las partes altas va a estar lleno de bromelias, lleno de orquídeas, llenos de musgos también. Este es el bosque pluvial montano que se encuentra en las partes más altas del Cerro de la Muerte. Ya es tanto la altura, tanta la radiación, que ya no encontramos un bosque como tal, sino que ya la mayoría de especies vegetales van a ser especies enanas, especies pequeñas. Los árboles de las áreas un poco más bajas sí sí se van a encontrar árboles, pero no van a ser de grandes alturas, van a ser de troncos gruesos y que no van a sobrepasar los 25 a 30 metros de altura, pero en las partes más bajas de esta zona, pero en las partes ya un poco más altas, prácticamente lo que nos vamos a encontrar son sumamente arbustos pequeños, algunos bambús enanos, estos helechos arborescentes también van a ser más comunes, y la lluvia en esta zona va a tener un rango que va a oscilar más o menos entre los 2000 a 2400 milímetros anuales en promedio. Un segundito, que se va a meter aquí. La chiquilla mía se va a meter. Me disculpo. Bien. Seguimos. Obviamente este bosque ya se encuentra en las partes más altas, ¿verdad? De la cordillera de Talamanca. Las cumbres de los volcanes, prácticamente de la mayor parte de los volcanes del país, Turrialba, Barba, Poás. En las puras cumbres vamos a encontrar también este tipo de bosque. Ya y las partes más altas van a sobrepasar inclusive los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en Costa Rica está muy marcado que después de los 3.500 metros sobre el nivel del mar es donde ya vamos a encontrar árboles. Ya es por encima de esta altura, como les comentaba, la vegetación va a tornarse enana, va a ser solamente arbustos, árboles muy pequeñitos, de no más de 2 metros, 3 metros, herbáceas, ya algo muy pequeño. Inclusive en algunas zonas va a desaparecer por completo el crecimiento vegetal. Y por último, la zona de vida que se encuentra a mayor altitud del país es el bosque pluvial subalpino, o también denominado páramo, que es el típico paisaje que nos vamos a encontrar en las áreas más altas del país, que es en el área de el Chirripó. Entonces, aquí va a llover más o menos unos entre 1.800 a 2.300 milímetros anuales, y ya es una zona restringida para los picos más altos de la cordillera de Talamanca, o sea, toda esta área del Cerro Chirripó. Como les comentaba anteriormente, las plantas son de alturas muy bajas, van a ser hojas muy pequeñitas y muy coriáceas. Coriáceas significa que las hojas van a ser muy duras, las hojas van a ser como bruscas, hojas gruesas. Las raíces van a ser muy desarrolladas, y las flores, nos vamos a encontrar flores de colores muy intensos en esta zona, flores amarillas intensos, flores blancas, flores rojas. ¿Por qué? Porque las flores tienen que competir muchísimo con la radiación solar para poder atraer insectos polinizadores.
Y es interesante porque muchos científicos y botánicos han comparado mucho esta flora que se encuentra en estas partes altas del Chirripó con la flora que se encuentra en los Andes de Sudamérica, lo cual es bastante interesante. En esta parte es común encontrarse pequeños lagos que son remanentes de antiguos glaciares del Pleistoceno. Entonces es bastante interesante pensar, bueno, que en Costa Rica hubieron glaciares y que estos lagos son el remanente. Estos lagos, pues, han sido muy poco estudiados, ¿verdad? Se necesita estudiarlos un poco más porque realmente no se han estudiado mucho por la dificultad, la altura, obviamente también la temperatura, ¿verdad? Que es bajísima en estas áreas. Y de eso les voy a hablar. La temperatura es baja, ¿verdad? Muy baja. Están, bueno, yo no sé quién ha tenido oportunidad de ir al Cerro Chirripó. La temperatura es bajísima, alcanzando valores incluso bajo cero en algunos meses del año. Déjenme un toque encender la luz nada más porque está un poco oscuro. Ahí estamos mucho mejor. Bien. Ya les había comentado, bueno, la precipitación ronda entre los 1800 y los 2300 milímetros anuales y hay un periodo ahí seco marcado de unos 2 meses aproximadamente. Entonces, esta es el área más alta que hay en el país, es la zona de vida que se encuentra a mayor altitud. Bien, ¿qué notamos en esta zona de vida? Recuérdense que les dije que la mayor diversidad se encontraba en las zonas más bajas. Entonces, conforme vamos aumentando la altura, tanto la composición de flora, o sea, todo lo que son plantas, hierbas, arbustos, árboles, la diversidad y la cantidad de especies va disminuyendo. Conforme vamos aumentando la altitud, nos vamos a encontrar árboles y tipos de plantas que dominan sobre otras. Por ejemplo, ya en los bosques más altos solo vamos a encontrar prácticamente robles de altura, el género Quercus y árboles de jaúl también. En cambio, en las áreas húmedas más bajas vamos a encontrar, bueno, cualquier cantidad de especies de árboles, de plantas, de lianas, de bromelias, de orquídeas. Entonces, entre más bajo y más húmedo, se va a ver mucha más diversidad. Entonces, es importante esta clasificación porque nos da una idea bastante clara de las características de cada sitio y nos permite explicar por qué es que hay más o menos diversidad en esos sitios. Entonces es importante por lo menos tener una idea de las características de ambos. Bueno, de todos en este caso. Eso sería. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consultita, con mucho gusto. ¿Alguna consulta o algún comentario que tengan al respecto de la exposición que nos hizo Ismael el día de hoy? Creo que quedó más que demostrado por qué Costa Rica es un país tan diverso en cuanto a especies, a zonas, ¿verdad? Vimos que definitivamente somos un país privilegiado de acuerdo a esto que Ismael nos ha traído el día de hoy. La variedad de plantas de acuerdo a cada zona es increíble. Y como les digo, creo que definitivamente ya eso todos lo sabemos, pero somos un país privilegiado el que tenemos que cuidar y agradecer toda esa variedad que tenemos, definitivamente. Sí, No sé. tenemos muchísima suerte, la verdad, de tener un país ubicado en la posición geográfica perfecta para que se den todas estas condiciones específicas y es lo que ha llevado a esa explosión de una gran diversidad animal y vegetal, ¿verdad? Exacto, y siendo en un territorio tan pequeño, ¿verdad? Está todo concentrado, exactamente. porque como decía Ismael hace un rato, se puede comparar con países como México, por ejemplo, pero nosotros en nuestro territorio, la parte de México es mucho más ínfimo, pequeño. ¿verdad? Exacto, muchísimo más pequeño. Entonces, definitivamente no hay duda que somos un país privilegiado por las condiciones que tenemos. Claro. Ok. Nos comentan acá
Ismael, sí, es increíble la gran variedad de especies y tipos de zonas en tan poco espacio. Así es. Yo creo que definitivamente somos privilegiados y por eso tenemos que cuidar mucho toda esa variedad y esa Claro. diversidad que se nos ha regalado en este Buenas pequeñito país. noches. Buenas ¿Puedo noches. hacer, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Bueno, Adelante. primero agradecer el tiempo y la exposición, muy, muy buena, me agradó mucho, muchas gracias. Y yo lo que quería preguntar es si se puede como identificar alguna especie endémica como exclusiva de alguna zona de vida acá en Costa Rica, como si nos puede mencionar algo sobre eso. Bueno, por ejemplo, hay especies sí bastante endémicas para alguna zona. Tiene mucho que ver la zona, tiene mucho que ver con la parte geográfica, porque hay zonas, por ejemplo, que podemos encontrar los bosques húmedos, montanos, ¿verdad? Que se encuentran en las partes más altas de los volcanes, pero están separados geográficamente. Entonces, puede ser inclusive que en una montaña donde sea la misma zona de vida, no nos vayamos a encontrar los mismos animales que están en una zona de vida porque puede estar un poco separada. Recordemos el caso, por ejemplo, del bosque nuboso Monteverde, en donde teníamos lamentablemente una especie de anfibio, que era el sapo dorado, que con el calentamiento global, pues vivía en las partes más altas y lamentablemente no pudo subir más porque ya se encontraba en la parte más alta montañosa de la zona, lo afectó mucho la caída en las temperaturas y al final se extinguió. Pero una zona muy parecida a la que tenemos, por ejemplo, en Monteverde, increíblemente la tenemos en las partes más altas de la cordillera de Guanacaste. Entonces, hay zonas en Guanacaste que son súper nubosas también, donde encontramos bosque nuboso, sin embargo, no encontramos esa especie como tal. Por el contrario, también hay especies que se adaptan también a cualquier tipo de ambiente. Hay especies en Costa Rica que se han adaptado a vivir desde el nivel del mar hasta el Cerro de la Muerte. Por ejemplo, el jaguar es una especie que vive tanto en bosques de altura, bosques de incluso más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y lo podemos encontrar en la pura playa. La anta es otra especie también que se encuentra, que es muy generalista, y la podemos encontrar desde la playa, desde el nivel del mar hasta el Cerro Chirripó, inclusive. Entonces, sí hay especies que se ven muy marcadas. Hay algunas especies de colibríes también que se encuentran solamente en alguna zona de las cordilleras, de la cordillera de Talamanca, por ejemplo, aves. Tenemos el caso de los quetzales, por ejemplo, que solo se encuentran en zonas muy altas de la cordillera de Talamanca, aunque también en algunas épocas del año baja un poco hacia las zonas bajas del Pacífico Central. Perdón, tenemos otro comentario. Dice que lo mejor es tener varias zonas de vida, lo mejor de tener, perdón, varias zonas de vida en Costa Rica es que cada una de ellas se puede encontrar diferentes plantas y animales a las que uno no está acostumbrado a ver porque vive en una región con otro tipo de zona de vida. Esto capta el interés de la persona. Sí, correcto. Bueno, yo he tenido la oportunidad también de trabajar en turismo y uno se da cuenta, por ejemplo, de aquí a zonas, por ejemplo, muchísimo más húmedas como Upala, por ejemplo, subiendo hacia el volcán Tenorio, que ya es otra cosa completamente diferente, ya son zonas muy húmedas. A veces los turistas vienen manejando, andan alquilando un carro, pum, en 2 horas llegan a esta parte norte de Guanacaste y se sorprenden de ver que todo está café, completamente seco, la tierra agrietada completamente, y hace hora y media estaba en una zona completamente súper verde, lluviosa, todo verde. Entonces sí se sorprenden mucho. Hay una zona aquí yendo para Upala donde se marca muchísimo a un lado de una montaña donde la humedad viene por el viento, pega de este lado de la montaña y toda la humedad, ¿verdad?, se mantiene aquí con la lluvia. Esta humedad no puede pasar de este lado de la montaña. Entonces, vemos un lado totalmente seco y otro lado de la montaña completamente verde. Súper interesante porque usted sube, ¿verdad? Usted va en marzo, abril, que es completamente seco,
acá y cuando llegas al otro lado, pum, está todo completamente verde. Es increíble. Súper interesante.